En San Mateo capítulo 8, versículo 23, la palabra de Dios nos dice que, y entrando él era Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Me puedo poner todo el texto? Y he aquí que se levantó en el mar. ¿Qué se levantó? Una tempestad, pero era una tempestad común. ¿Qué dice la Biblia? Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero ¿qué hacía Jesús? Dormía. Jesús descansaba. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres, ¿quiénes eran? Los que estaban en la barca. Los discípulos. Los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mientras yo leía esta palabra anoche decía, porque esta palabra, ¿sabe qué? Me la hizo recordar una alabanza, Paz en la tormenta, que es hermosa. Y todos tenemos tormentas, diferentes tormentas en la vida hemos tenido. Algunas han sido tormentas, otras han sido tempestades grandes, otras han sido simples lluvias, pero las hemos tenido que pasar. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta? Yo pensaba acá, cuando viene la tormenta, Miguel empieza a mirar las nubes, a mirar el cielo, ¿y qué hace? Ahí nomás llama a los chicos que viven acá en la casa pastoral y les dice: chicos, vamos a apagar la radio porque se viene una tormenta, si hay truenos, ¿por qué? Porque ya sabemos que en esta parte, cada vez que ha habido una tormenta, y aunque tengamos disyuntor o todas las precauciones, siempre un rayo, porque estamos cerca del aeropuerto, nos ha quemado algún equipo. Y antes era difícil pagar, imagínense ahora, si se nos quema algo en la radio, a veces lo vemos como hasta medio imposible por el precio, porque las cosas no llegan, porque no están. Y en estos días que hicimos el maratón, bueno, se iba a hacer el día miércoles, creo, ¿no? Que el hermano Cristian, vamos a orar por él porque va a subir a la antena, va a venir el técnico ya la semana que viene y van a hacer varios arreglos y una radio que ha nacido en el corazón de Dios para bendecir a multitudes. Más de 25 años en el aire, bendiciendo los aires de San Luis. Amén. Y cuando viene una tormenta así tan grande y una tormenta, ¿qué precauciones nosotros comenzamos a tomar, no? ¿Sabemos qué hacer para que haya paz en la tormenta? Entonces yo pensaba, bueno, para que nosotros nos sintamos en paz cuando está la tormenta y sabemos que la radio está apagada, que la luz está cortada, que en nuestros hogares desenchufamos todas las cosas eléctricas que se quieren quemar o que se pueden quemar, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos y tenemos paz y decimos, bueno, ya pasará. Esta tormenta ya va a pasar. ¿Qué hacemos para que haya paz en la tormenta? ¿Qué hace usted? Y vamos a poner esta tormenta en las cosas que nos pasan en la vida.
Una de las primeras cosas que tenemos que tener es tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la... No, ¿cómo es? Se me fue el texto. A ver, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Era así? Ya me falla la memoria. Pero todavía me acuerdo de muchas cosas. Tener fe en que saldremos vencedores aún en medio de la tormenta. ¿Sabe que las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo científicamente están comprobadas que en su mayoría de las veces vienen como resultado de ese estrés, de esa ansiedad que tenemos? ¿Qué significa la palabra ansiedad? La palabra ansiedad sabemos que es el temor al futuro, de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Voy a pedir que pongamos atención a la palabra y si tenemos que conversar, lo hagamos en nuestras casas. Amén. Estamos en la casa de Dios. Después hay tiempo. Siéntese a tomar mate en la casa del hermano y se conversa todo lo que quiere. Pero acá estamos para escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué lo digo? Porque me distrae. Yo quiero saber lo que están conversando. Entonces, la palabra ansiedad es que tenemos temor al futuro, a lo que puede pasar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, dice que la mayoría de los resultados son causados por problemas, o sea, de enfermedades son causados por problemas diarios que pasamos en la vida. Porque nos preocupamos demasiado. La palabra preocuparse, una palabra compuesta. ¿Qué es? Antes, ¿no es cierto? Ocuparse. Nos estamos ocupando de algo antes que suceda. Y en vez de ocuparnos de lo que está pasando en este momento y cómo solucionar lo que nos está pasando en este momento, nos estamos preocupando, ya nos estamos adelantando. ¿Qué vamos a hacer mañana? Yo he sido y soy, pero lo estoy aprendiendo a gestionar y lo estoy aprendiendo a llevar, de no ser tan ansiosa. Porque a mí usted me pone a pintar y yo quiero empezar por terminar lo que estoy haciendo en vez del comienzo. Me pone a leer un libro, le estoy leyendo la última página en vez de leer la primera. Ya quiero saber el final antes de leer el libro. ¿Pero eso por qué? Porque quiero saber antes, ansiosa. No me permito pasar el proceso de leer un libro desde el comienzo hasta el final, porque yo quiero saber el final antes de lo que pasó. Eso es ansiedad. ¿Y cómo cuesta? Bueno, yo lo pongo en lo que me pasa a mí, no sé qué le pasa a usted. A lo mejor usted no es tan ansioso, es más tranquilo, es más calmo, y yo lo bendigo por eso. Entonces nos preocupamos demasiado. ¿Cómo haremos para salir adelante de lo que nos está pasando? Muchas veces, innecesariamente, nos estamos preocupando. Otras veces, sin razón.
Porque usted pregunta, ¿por qué te estás preocupando? Y no, me estoy preocupando porque pasa esto o aquello. Pero ya, ¿a vos en qué te afecta? Y la verdad que nada, me afecta en nada, pero a mí me gusta, no sé, es más fuerte que yo. Y no tiene razón de que esa persona se esté preocupando antes de que las cosas pasen. Pero la cosa es que pensamos que saldremos adelante por nuestros propios medios. Usted, cuando le pasó algo, pensó que va a salir por sus propios medios alguna vez. Y nos olvidamos quién es el que está en la barca. Yo pienso que cuando empezó la tempestad en el mar, los discípulos primero dijeron, bueno, vamos a salir, esto ya irá a pasar. Ni se acordaban que Jesús estaba en la barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Pero cuando dice que vino esa gran tempestad, los discípulos, ¿qué hicieron? Vamos a buscar al Salvador. Vamos a despertarlo. Si Él está con nosotros en la barca, Él es el único que nos puede salvar. Cuando estamos en grandes apuros, porque la barca se ha volcado en el mar o está ahí a punto de volcarse, y pasa el tiempo y nadie viene a nuestro rescate, ¿ah? Porque a veces tenemos que pasar el proceso solo para que pensemos, como nosotros tenemos una frase, ¿qué me pasa con lo que pasa? ¿Qué me pasa a mí con lo que está pasando? ¿Qué le está pasando? Esa es una linda pregunta para hacernos. ¿Qué me pasa con lo que pasa? ¿Qué emociones siento yo cuando algo me está pasando? ¿Qué emoción siente usted cuando le está pasando algo? ¿Siente la emoción del miedo, la emoción de coraje, la emoción de que va a salir adelante? Eso que está pasando, ¿qué le está provocando a usted? Esa pregunta, cada vez que a mí me sucede algo y digo, ¿qué me pasa con esto que está pasando? Porque lo que le pase al de al lado es lo que le pasa al de al lado. Yo siempre tengo que preocuparme qué me pasa a mí con lo que está pasando. Y ahí los discípulos empezaron a preguntar, ¡ay, nos vamos a ahogar! Esta tempestad es tan grande, esta tempestad es impresionante. Y dice que el mar estaba embravecido. Entonces, tenemos primero las tempestades diarias. Esas tempestades que tenemos todos los días. Mire, yo creo que en este momento la tempestad más grande que tenemos todos los días es ir al supermercado y qué vamos a comprar y qué vamos a hacer de comer, ¿o no? Es una de las tempestades más grandes diarias. Y en el versículo 23, si lo podemos poner o lo busco acá mejor, 8:23. Y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una gran tempestad que las olas cubrían la barca, pero dice que Jesús dormía. Había una tempestad impresionante, pero Jesús estaba en paz. Y usted dice, pero era Jesús. Era el Hijo de Dios y no tenía paz él. Pero no nos olvidemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre.
porque él pasó muchas tentaciones, muchas necesidades, muchos momentos difíciles, mucha discriminación. Jesús fue una de las personas más discriminadas que podemos ver en la Biblia. No le creían que era el Hijo de Dios. Seguramente se burlaban de él cuando él decía que era hijo de Dios, imagínense. Pero su sabiduría, su entendimiento, eso hacía que muchos creyeran en él. Entonces dice que Jesús dormía en la barca. Y los discípulos le entró tal temor que fueron a despertarlo. Lo primero que tenemos que saber, que no es importante lo que la tempestad pueda levantar en nuestras vidas. Tenemos que saber que estamos bien acompañados, porque en nuestra barca va Jesús. ¿Usted cree que en su barca está Jesús? Yo tengo la plena certeza que en mi barca está Jesús. Y que pueden venir las tempestades más grandes como han venido, las olas más grandes, pero que Jesús está conmigo. Aunque yo piense que Él duerme. Porque cuántas veces decimos, ay, pero Dios no me escucha. Parece que Dios tiene hijos privilegiados, parece que Dios está dormido, parece que Dios ama a otros. ¿O usted no lo pensó? Yo lo pensé. Pero yo creo que Jesús está en mi barca. Aunque a mí me parezca que Él está dormido. Esto también aplica para los que tenemos el privilegio de tener a Cristo con nosotros. Es un privilegio tener a Jesús con nosotros. ¿Sabe cuánta gente, al no tener a Jesús, comienza a dar, mi papá tenía una expresión, manotazos de ahogado? ¿Vio cuando alguien se está ahogando, faltan manos para querer salir? Y uno dice, mirá qué lindo que nada, y el otro se está ahogando allá. Pero nosotros, el ser humano, cuando no tiene a Jesús en el corazón, cuando no tiene esa plena confianza y esa plena fe que Él es el que está con nosotros, comienza a dar esos manotazos de ahogado y empieza a pedir ayuda en un lugar, en otro, o con una persona o con otra, sabiendo que al primero que debemos ir es a Él. Y Él siempre tiene la respuesta. Entonces los discípulos, viendo que Jesús dormía, fueron, lo despertaron. Y dice que aquí se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían. Esto significa que de repente se puede presentar en nuestras vidas una gran tempestad. Si yo preguntara en esta mañana y alguien se anima a decir, en toda su vida, ¿qué tempestad grande se levantó en su barca? ¿Alguien que se anime a contar? ¿Alguna tempestad? ¿Nadie se anima? Casi se les murió un hijo. A ver, ¿alguien más?
una gran tempestad. ¿Y la esperaba usted esa tempestad? ¿Algún otro que quiera decir? ¿Y la esperabas, Betty, esa tempestad? No. Ay, no escuchan los hermanos, dicen. Pero ve lo que llegara viejo que sordo. No se escucha. Nos dice Betty que ella tuvo cáncer, pero que Dios le dio otra oportunidad de vida, que puede disfrutar a sus hijos, a sus nietos. La hermana, murieron sus padres, murió un hermano, perdió un embarazo. Pero hoy está a todos, y usted porque no quiere hablar, pero a todos se nos ha levantado una tempestad impresionante. Pero en ese momento que esa tempestad se levantó, ¿usted qué hizo? Buscó a Dios, se prendió de la fe. Dijo, si salí de aquella, voy a salir de esta. Y si salí de esta, voy a salir de esta también. En esta mañana, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es activar nuestra fe, porque cuando los discípulos fueron a Jesús, Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Cuando yo leía eso, dije, ay, Señor, he leído tantas veces este pasaje y tú me estás diciendo que no tengo que temer, porque lo que me suceda, bueno, malo, que yo lo vea malo, pero es la voluntad de Dios en esa tempestad. Y Dios dice que no nos va a dar más carga de la que nosotros estamos preparados para soportar. Él no te va a dar más carga. Y si te pasó una tempestad y te dejó una cicatriz esa tempestad, tú tienes que decir gracias a Dios porque la pude pasar. Porque tú estás conmigo. Porque aunque la barca pareciera que se está hundiendo, está en la barca el que tiene la vida, que es Cristo Jesús. Entonces dice que Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se vino gran bonanza en el mar. Aquellos que conocemos el mar, sí, nos gustan las olas porque hay que estarlas saltando, pero cuando hay una gran bonanza en el mar, ay, dice qué lindo, porque parece una pileta, uno puede estar ahí en ese mar disfrutando. Dice que vino una gran bonanza. Imagínense que las olas eran inmensas y que caía el agua dentro de la barca y que se estaba hundiendo esa barca. Pero Jesús reprendió. Entonces, tenemos que tener confianza, fe, que Jesús tiene el control de todo. Por eso esa alabanza que cantábamos antes de empezar la prédica, que Él tiene el control. Y la Biblia nos deja muchos ejemplos y muchas enseñanzas de que Dios tiene el control. Uno de ellos es David y Goliat. David no estaba en una barca, no estaba en el mar, ni tenía la tempestad, pero David tenía un gigante adelante. Dice que David era de muy buen parecer, era muy lindo, pero que era bajito de estatura. Imagínense que Goliat medía más de 2 metros.
Yo no sé si le hubiera tenido más miedo a la barca y al mar o a Goliat. Pero ¿qué hizo David? Se quedó en esa tempestad que estaba viviendo en ese momento, escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Tomó piedra y dijo en el nombre de Dios y fue y mató a su enemigo. Tenemos también otro que vivió, algunos vamos a hablar de grandes tempestades, Moisés ante el Mar Rojo. Imagínense que Moisés tenía un pueblo detrás de él, un pueblo que él había sacado de Egipto, un pueblo que él les había dicho, síganme, porque Dios me ha dicho que vamos a ir a la tierra prometida. Y cuando el pueblo de Dios sale, todo con animales, oro, plata, todo lo que le habían dado los egipcios, y hasta José dice que sacaron, porque a José lo habían, se me fue la palabra, pero bueno, lo habían hecho momia, póngale, embalsamado, que más o menos eso, lo hicieron momia. Y estaba José ahí. José había dicho, por favor, no me vayan a dejar en Egipto. Cuando ustedes se vayan, llévenme con ustedes. Y ahí iban, imagínense, 4 millones de personas detrás de Moisés, Aarón, el cajón de José ahí, y todo lo que, los chivos, las vacas, los caballos, los camellos, las carpas. Y todos felices y llegan a un lugar y estaba el Mar Rojo. Y se les terminó la felicidad. Y a veces nosotros también vamos con la ceniza del abuelo, con todo ahí para adelante, bien, felices, contentos, vamos bien, Dios está con nosotros, qué lindo. Una pared. Y se nos termina la felicidad, la alegría. Pero ¿qué hizo Moisés? Primero tuvo que calmar a 4 millones de personas. ¿Saben lo que calmar a 4 millones de personas que estarían quejándose? Moisés, para esto nos sacaste, para que ahora los egipcios nos maten, porque el ser humano es así. Y Moisés diciéndole, Señor, Dios, si tú me mandaste a sacar al pueblo, ahora vas a dejar en vergüenza que vengan los egipcios, me maten. ¿Y qué hizo Dios ahí? Habló a Moisés, porque Moisés no dijo, bueno, ahora corramos todos para allá. No, él dijo, vamos a orar. Y con su vara y el Mar Rojo se abrió. Y el pueblo de Dios empezó a pasar ese Mar Rojo. Hermano, aunque tengas la tempestad, porque vas a venir con toda la alegría, que todo está lindo, que todo está bien, que todo va para adelante, pero llegamos en un momento que se nos termina eso, miremos al cielo, porque Él pareciera que está dormido, pero no está dormido. Él está atento. Él te va a decir lo que tienes que hacer a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Él te va a dar palabra, no va a dejarte tirado en el camino, no va a dejar que te ahogues, ni que se te venga el mundo encima como tantas veces hemos sentido. Porque Jesús está en la barca. La calma vendrá, porque entonces Jesús se levantó, hubo una gran bonanza. Clamemos con fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Y usted estará pensando en esta mañana, ay, pastora, si usted estuviera en mis zapatos. Y yo le diría, ay, si usted estuviera en mis sandalias, porque todos estamos en una tempestad siempre. Pero clamemos con fe y el viento
y el mar se va a calmar. Yo siempre digo, todo pasa en la vida. No nos quedamos para siempre en esa tempestad, pero va a venir otra. Pero todo pasa. Ahora es cómo pasamos esa tempestad. ¿La pasamos solos o la pasamos con Jesús, con Dios? Y va a venir la calma, porque después de la noche siempre viene el amanecer. Amén. Y aunque no veamos el sol está. Y en el versículo 27, si me lo pueden poner los chicos, dice que los hombres, bueno, cuando pasa toda esa situación y Jesús hace ese gran milagro, dice que los hombres se maravillaban. Ahora yo digo, si en la barca iban los discípulos, que estaban permanentes con Jesús, que siempre veían milagros que Jesús hacía, que siempre ellos estaban, imagínense, al lado del maestro. Cuando paró Jesús esa tempestad, dice que los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que calma los vientos y el mar y le obedecen? Mire, como hijos de Dios, nunca debemos de perder la capacidad de asombro de lo que Dios hace. Porque cuando perdemos la capacidad de asombrarnos de lo que Dios hace, es porque ya no le estamos dando la gloria a Dios. En las pequeñas cosas que Dios hace, yo siempre digo, wow, me asombro. En estos días me escribe mi nuera, mi hija, porque yo la considero una hija, y ella me dice, mami, me dice, te tengo que contar algo. Ay, bueno, yo digo, voy a ser abuela. No, cuando yo le pido, y el nieto me manda la foto del perro. Entonces, no, dice, no sabes lo bueno que es Dios con nosotros, con Marcos. Y ella siempre me dice gracias por haberme dado este hermoso esposo. Ay, a mí se me caen las babas, imagínense. Pero por ahí me da celito, también como mamá, porque claro, él le lleva rosa, le lleva chocolate, la lleva aquí, no, digo, bueno, pero es su esposa y él la ama. Entonces, Marcos estaba trabajando, cuando él vino para Navidad, él estaba trabajando en varias iglesias, con varias iglesias que le hacía los canales de YouTube y estaba trabajando también en una empresa donde Angie trabaja 3 días a la semana, medio tiempo. Y Marcos lo llaman de esa empresa, o Angie habla con el CEO de la empresa. Ahí le dice, bueno, a mí me gustaría, dice, ¿qué le parece a usted si Marcos queda ya en tiempo permanente? Bueno, Angie tomó coraje y se fue a hablar con el CEO, el director que lo tienen, dice ahí, y le dijo, ¿qué le parece? Dice, si Marcos ya puede quedar en la empresa en planta permanente, y dice, porque él me ayuda en esto, y ella. Entonces dice que el CEO, el director de la empresa, dice, sí, habla con John, que lo deje en efectivo, que quede en planta permanente, no hay problema. Marcos, no sé cuántas personas, no voy a mentir, trabajan en esa empresa, pero
hay muchos estados y en todo está, es la única persona que nunca nadie le hizo una entrevista para entrar a trabajar a la empresa. Nadie jamás le preguntó de dónde viene, quién sos, cómo. Él entró a trabajar, todo el mundo lo recibió bien, hasta el director que lo tienen ahí en una puerta va y cuando ellos trabajan con la esposa en la misma oficina y en inglés, por supuesto, le dice, ¿y ustedes llegan a la casa y siguen juntos? Pues, imagínense, 8 horas en la oficina y después llegar a la casa y se ríe el director. Pero eso a Marcos, imagínense, las 8 horas de estar ahí en esa empresa trabajando y le trabaja a la iglesia donde ellos se congregan, le hace todo al pastor, muchas cosas que le pide, pero también trabajaba para 2 o 3 iglesias más. Y él no le quería decir a los pastores, no les voy a trabajar más. Pero dice, no me van a dar las 24 horas del día. Eso fue un día viernes que él queda efectivo y el día lunes uno de los pastores, que era también el que más le trabajaba, le dice, mira Marcos, por un tiempo no voy a necesitar más los servicios. Y entonces mi nuera decía, me asombro de lo que Dios hace, porque no hizo falta que Marcos le dijera al pastor, sino que el pastor ya encontró otra persona de la iglesia y lo liberó a Marcos. En cosas pequeñas, asombrarnos de lo que Dios hace. Y a veces nosotros esas cosas pequeñas nos cuesta asombrarnos y decir gracias Señor, gracias por este día de vida, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo a mis hijos bien, con vida, gracias porque puedo llamarlos por teléfono aunque no lo pueda ver y preguntarles cómo están. Porque nosotros naturalizamos las cosas. Mire, a mí, yo naturalizaba siempre que mi mamá estaba viva. Porque para mí era natural. Entonces, cuando ella se murió, me di cuenta que no era tan natural que estuviera viva. Porque un día no iba a estar y yo la iba a necesitar. Por eso, no naturalicemos las cosas y sepamos que un día lo que tenemos lo podemos tener o no lo podemos tener más. Y seamos agradecidos a nuestro Dios. Y para terminar, hermanos, no importa la tormenta que estés pasando, si Cristo está en tu barca, jamás se va a hundir. No veamos lo grande de la tempestad, sino lo grande que es Él que está con nosotros en la barca. Él está en la barca. Él está en medio de la tormenta. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te va a tomar de su mano derecha, como dice su palabra, y te va a levantar. Tómate de la mano de Jesús. Tómate de su mano, porque Él te va a sostener en medio de la tormenta. Y yo recordaba esa hermosa canción que le preguntaba a los chicos recién si la sabía. Si no la podemos poner, paz en la tormenta. Póngase de pie en esta mañana.